es la primera vez que en este espacio recordamos que el periodismo es el cuarto poder, por su gran capacidad de influencia en la sociedad, en las opiniones e ideas propias de la gente. La prensa es uno de los oficios más antiguos, ya que, desde el principio de los tiempos, el ser humano ha buscado estar bien informado. La información es poder, y precisamente debido a ello se ha distorsionado, se ha falsificado y, en el mejor de los casos, se ha ocultado, de tal forma que, desde que el mundo es mundo, la información se ha administrado prácticamente con cuentagotas. A día de hoy pensamos que podemos acceder a todo, que podemos conocer cualquier cosa, que no hay secretos, que eso de encubrir ciertos conocimientos es algo propio de la época medieval. Y no. Un ejemplo de manipulación de la información lo tenemos con el famoso fenómeno de las fake news. En las fake news no solo se miente descaradamente con los datos, sino que se tergiversa la información. Una verdad a medias no es algo esclarecedor ni enriquecedor, no es positivo, no es ser honrado. Como periodista no estás informando de verdad, porque la población, la audiencia, el público, tienen su conocimiento o bien solo una parte o una perspectiva de un tema, o bien un montón de palabras falsas. Ya comentábamos en otro programa cómo las fake news son consideradas un arma social y un recurso útil para cualquier esfera de poder que buscara un objetivo, particularmente el de desestabilizar a la población o el de fomentar un movimiento ideológico. Les dejaré el enlace en la caja de descripción del programa. Hola y bienvenidos una vez más a otro programa que intenta arrojar algo de luz contra este mundo viperino. Soy Alba Lovera y en esta ocasión vengo a hablarles de un tema que nos ha sugerido un seguidor, el cual prefiere mantenerse en el anonimato. Aún así, desde aquí le damos las gracias. Es que ricasco, como se dice en tierras vascas. El tema está estrechamente relacionado con este programa que anteriormente comentábamos, con las fake news, y es el acto de comprar a periodistas. Nuestro querido amigo concretaba más este tema haciendo referencia a un libro con ese mismo título. Así que, antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a todas las personas que luchan por la autocrítica, el pensamiento independiente y el respeto a las opiniones ajenas, tanto si son periodistas como si no. Empezamos. Comprando periodistas, de la editorial Coop. Un éxito en ventas. Y lamentablemente solo disponible en alemán, aunque se rumorea que quizá haya una traducción al inglés. Estaremos atentos. El libro ha sido escrito por Udo Ufkott, uno de los más prestigiosos periodistas alemanes. Udo admite haber aceptado cohechos para escribir, entre muchos otros artículos tendenciosos, uno donde denunciaba supuestos planes de Gaddafi para usar gas venenoso contra su pueblo. Él dice lo siguiente: en innumerables ocasiones puse mi firma en notas que me entregaron los servicios de inteligencia de Estados Unidos, de Alemania o de la OTAN. Mentí, traicioné, recibí sobornos y oculté la verdad a la opinión pública. No hacía periodismo, sino propaganda. Me avergüenzo, aunque sea tarde para revertirlo. Y también advirtió: hoy en día pasa lo mismo. Hay periodistas sobornados para mentir y convencer a la gente sobre la necesidad de una guerra contra Rusia. Para entrar en situación, vamos a describir brevemente a Ufkott. Ufkott acababa de cumplir 55 años cuando hizo esas declaraciones. Estudió jurisprudencia y ciencias políticas. Tenía 25 años de periodismo, 17 de los cuales fue editor de uno de los diarios más importantes de Alemania. Como corresponsal de prensa que era, vivió en Irak, Irán, Afganistán, Arabia Saudita, Egipto y, entre otros países de Medio Oriente. Y políticamente se ubicaba en el nacionalismo de derecha, lo que explica la furia que sentía por lo que él consideraba la colonización de Alemania y Europa por parte de Estados Unidos. De hecho, remarcaba constantemente, con estas palabras,
que Alemania se había convertido en un país bananero. Se identificaba con el movimiento antiislámico Pejida, es decir, patriotas europeos contra la islamización de Occidente. Y el libro del que hablamos, aunque no es breve, también es muy intenso. Desató escándalo en su fecha de publicación, en 2014. Y es un bestseller. Y a día de hoy todavía se pretende silenciar en toda Europa. Ulfskog asegura que ninguna de las empresas mediáticas permite hacer notas sobre él y que ningún periodista puede hacer una bibliográfica sin arriesgarse a quedar sin trabajo. Es decir, estamos ante un libro que es un éxito editorial en ventas, pero a ningún periodista le está permitido escribir o hablar de él. El mundo viperino es que nos gustan los riesgos, no les voy a mentir. Pero bueno, fuera bromas, una de las principales razones por las que este libro causó tanto revuelo fue porque popularmente siempre se ha considerado el periodismo alemán como uno de los más independientes. Y lo que hay en ese libro escrito es una bomba de relojería. No se trata de un testimonio, sino de un texto documentado que se indica de forma, con nombres y apellidos, incluso el suyo, la situación moral en la que se encuentran los medios de su país. Según declaró el periodista, estaba preparado para asumir las consecuencias que seguramente tendría para él la publicación de este libro. El redactor jefe del periódico Suez afirmó que mucha gente que no sabe mucho sobre cómo funciona el periodismo en Alemania o en Occidente, en general, se sorprendería. Para los que todavía creen en la independencia y la libertad de nuestros medios, leer ese libro, pues sin duda alguna, resultaría un choque. Y vaya si fue un choque. Socialmente causó un gran impacto, ya les digo, y mediáticamente también. Ulfskog compartió que cuando los abogados del periódico supieron que el libro estaba en imprenta, le enviaron una carta advirtiéndole sobre las consecuencias legales a las que se enfrentaría por publicar nombres y secretos, ya que ellos saben, según palabras del periodista, que él tiene pruebas de todo. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué decidió Ulfskog dar este paso? ¿Por qué zambullirse en este mar de discordia? Fácil. El periodista afirmó que no tenía hijos y que se encontraba muy enfermo, ya que su salud quedó seriamente dañada después de un ataque de gas en Irán en 1988, teniendo a lo largo del tiempo hasta 3 paros cardíacos. De hecho, falleció en 2017, 3 años después de publicar su libro. El caso es que, en lo que respecta a escribir un libro como tal, Ulfskog lo pensó durante 4 años y se decidió a plasmar la verdad sobre lo que hacen los medios y los periodistas alemanes. Añadió también las siguientes palabras. Ahora están buscando una guerra en Europa con el pretexto de Ucrania, y eso me preocupa. No quiero más guerras, no quiero ser parte del largo brazo de propaganda de la OTAN. Además, no quiero apoyar el belicismo. Estoy preparado para asumir las consecuencias. El periódico sirve como una prostituta a los intereses de Washington mediante la manipulación de sus lectores en beneficio de los Estados Unidos. Y así lo deja ver en su libro, que los medios de comunicación alemanes actúan como agencias de propaganda de la OTAN. Por cierto, quizá algunos de ustedes piensen que resulta extraño que la sociedad se impacte tanto cuando se les muestra un hecho tan común, porque desgraciadamente desde siempre se ha mancillado la información, como resulta el comprar a periodistas. Pues, ¿saben? Lo que sacudió a la población no fue saber que los periodistas alemanes estaban comprados, que a ver, también causó impresión. Pero la guinda del pastel, por así decirlo, fue que uno de esos periodistas comprados mostrara arrepentimiento, que quisiera arreglar el daño causado, que diera la cara contra el sistema para suavizar las consecuencias. Y más viniendo de un profesional, como ya hemos dicho antes, con casi 20 años de experiencia en el más poderoso grupo de comunicación alemán, el FAZ. Incluso recibió en 2003 el premio cívico de la Fundación Annette Bartet por su trabajo como editor para los temas de Medio Oriente y África y los temas sobre terrorismo. El premio se concede a personalidades destacadas en la lucha contra el terrorismo. En la fotografía facilitada por la Fundación
él aparece a la izquierda, hablando con el ministro del Interior de Baviera, Bechstein, en el club de prensa de Bonn en 2003, recordemos, durante el acto de entrega del premio. En aquella época, Ulfskog actuaba como propagandista de los intereses de la OTAN, tal como acaba de reconocer en su libro. Recordemos, en 2003 recibió el premio y en 2014 se publicó su trabajo. Fue justamente, casualidades de la vida, en 2014 cuando se publicó un artículo sobre las noticias más censuradas de ese año en Estados Unidos. Quiero compartirles la reseña de este libro, la cual fue traducida al español por el usuario Tucholsky Fan Gaby. Dice así: ¿conocen ustedes esa sensación de que los medios a menudo nos vienen a manipular y engañar? ¿Sí? Entonces les pasa lo mismo que a la gran mayoría de los alemanes. Hasta ahora eran consideradas teorías conspiracionistas el pensar que los medios de primera fila o medios alfa no tienen otro propósito que manipular a los ciudadanos. Ahora nos descubre un auténtico periodista lo que realmente está pasando entre bambalinas. Ulfskog se arrepiente de haber trabajado durante 17 años a los servicios del FAD. Antes de descubrirnos los secretos entramados del poder, se somete a una severa autocrítica. Por primera vez nos documenta cómo, a cambio de sus informes en el Frankfurter, ha recibido sobornos, aumentando, de este modo, la corrupción. Y nos desvela por qué los líderes del sector mediático informan de manera interesada y tendenciosa, y cómo el largo brazo de la oficina de prensa de la OTAN se dedica a preparar con sus medios las guerras. Huelga decir que el autor de este libro fue admitido en las redes de las organizaciones norteamericanas de élite, recibiendo hasta la ciudadanía de honor en los Estados Unidos a cambio de las favorables informaciones que facilitaba. En este libro pueden ver ustedes qué periodistas están representados en qué organizaciones lobistas. El autor nos facilita cientos de nombres y nos refiere su mirada de insider en aquellas organizaciones que vienen a incidir unilateralmente en nuestros medios con fines propagandísticos, como son el Puente Atlántico, la Comisión Trilateral, el Fondo Marshall para Alemania, el Consejo Americano sobre Alemania, Academia Americana, el Instituto Aspen y el Instituto para la Política Europea. No solo eso, el autor nos descubre además los trasfondos secretos de los grupos del lobby, las técnicas de propaganda y los formularios con los que se solicitan en las embajadas de los Estados Unidos las subvenciones para proyectos que concretan la manipulación de la opinión pública alemana. Hay una segunda parte de la reseña que se titula «Sí, la CIA nos dicta lo que tenemos que escribir». Y esta afirmación trae consigo el siguiente texto. ¿Se imaginan ustedes que los agentes de los servicios secretos entran en las redacciones para redactar ellos mismos los textos que luego aparecen en la parte editorial firmados por periodistas de renombre? ¿Saben ustedes cuáles de los periodistas y de qué medios han sido sobornados por sus informes? ¿Y tienen ustedes una idea aproximada de cómo se otorgan los prestigiados premios del periodismo? Entre bambalinas, esto se parece a las condecoraciones de la RDA, cuando en la República Democrática Alemana se premiaron los héroes del trabajo por su respectiva labor de propaganda. Del periodista al propagandista hay tan solo un paso. Cuando ustedes acaben de leer este libro, verán nuestros periódicos con otros ojos, dejarán de encender la televisión muchas más veces y sabrán lo que se pueden creer todavía de lo que oigan en la radio, que es casi nada. Ulfskog nos relata minuciosamente qué cadenas o emisoras obedecen a qué credo político y cómo viene influenciado cada uno de los profesionales del periodismo. Por fin se darán cuenta de cómo están siendo manipulados, sabiendo por quiénes y por qué. Y al final quedará claro que la pluralidad de opiniones tan solo es un simulacro. Nuestros noticieros, con frecuencia, son un mero lavado de cerebro. Creo que es una reseña bastante esclarecedora. Y bueno, por mi parte prefiero no añadir nada más. Eso ya se lo dejo a ustedes. Vamos a comenzar con la segunda parte del programa, la cual pretende profundizar un poco más en las palabras directas que Ulfskog expuso en una entrevista personal.
Si quieren leer la entrevista, porque se publicó en formato textual, está por escrito, pueden encontrarla en inglés. Antes de que se me olvide, en la caja de la descripción del programa les facilitaré un enlace, el cual les llevará a un documento PDF en el que se encuentra un listado de links y referencias y créditos a las fuentes. Más que nada porque así ese PDF es más fácil de difundir por Internet y toda la documentación está ahí ordenada y debidamente señalada para mejorar el divulgar todo lo que se conoce sobre este tema. Y, por supuesto, les invito a que difundan este programa. La entrevista de la que hablaremos brevemente ha sido traducida desde el inglés y en los documentos compartidos por los medios de comunicación hay extractos señalados como las frases más llamativas dichas por el periodista. Ulcott revela en su bestseller Comprando periodistas cómo se enseñó a mentir, a traicionar y a no decir la verdad al público. Alega que algunos medios de comunicación no son más que entidades de compra-venta de la propaganda de partidos políticos, servicios secretos, reflexión internacional y entidades de altas finanzas. Destacamos 4 aspectos de la entrevista. El primero, según palabras de Ulcott, dice así: publiqué artículos con mi propio nombre, pero escritos por agentes de la CIA y otros servicios de inteligencia, especialmente el servicio secreto alemán. El segundo aspecto. La mayoría de los periodistas de los medios de comunicación grandes y respetadas organizaciones están conectadas íntegramente con el Fondo Marshall de Alemania, el Atlantic Group o supuestos transatlánticos organizacionales. Una vez que están enlazados a ellos, hacen amistad con los americanos seleccionados. Crees que son tus amigos y tú quieres empezar a cooperar con ellos. Trabajan sobre tu ego, te hacen sentir como si fueras importante. Y un día, uno de ellos te pedirá que le hagas un favor. El tercer aspecto es: cuando dije al FAD que yo publicaría el libro, sus abogados me enviaron una carta amenazando con todas las consecuencias legales si publicara ciertos nombres y secretos, pero no me importó. De hecho, el FAD nunca me llegó a demandar, porque saben que tengo pruebas de todo. Y el último aspecto dice: ningún periodista alemán puede realizar un informe sobre mi libro, ya que de lo contrario se procederá a su despido. Así que tenemos un éxito de ventas que ningún periodista alemán se puede permitir escribir o hablar. Vamos ahora a desarrollar en profundidad las preguntas realizadas al periodista. En primer lugar, Ulcott comenta que el porqué del título de su libro es Comprando periodistas, y es que alude a que estamos hablando de marionetas en una cadena, él los llama así, de periodistas que escriben o dicen lo que sus amos les ordena. En la entrevista se le pregunta cómo llegó a ser un periodista comprado, a lo que él responde que todo comenzó nada más empezar a trabajar en el FA. Aprendió a considerar y aceptar ciertas invitaciones de lujo para escribir artículos positivos a cambio. Más tarde, fue invitado por el Fondo Alemán Marshall de los Estados Unidos para viajar a América. Pagaron todos sus gastos y se le puso en contacto con ciertos personajes influyentes estadounidenses. Como ya se ha comentado antes, este entorno intenta manipular a la persona, trabajando en su ego y su forma de pensar, pidiendo favores y forjando una relación de compromisos, una constante presión. Así fue como terminó publicando artículos firmados por su nombre, artículos escritos por agentes de la CIA y otros servicios de inteligencia. Respecto a los viajes como corresponsal de prensa, en la entrevista se comenta que los periodistas suelen afirmar que son capaces de seguir su propio juicio y no dejarse corromper ni influenciar por nada ni nadie.
A lo que Ufcot responde que precisamente es ahí donde empieza la corrupción, ya que sus viajes tienen los gastos pagados y, por lógica, pues miren, no hay que morder la mano que se da de comer. Es una de las razones, de hecho, por las que revistas como Der Spiegel no permiten que sus periodistas acepten invitaciones a viajes de prensa a menos que ellos paguen sus propios gastos. La última pregunta de la entrevista también es un tanto comprometedora. Hace referencia a que en este libro se mencionan nombres y apellidos de muchos periodistas comprados. La duda es la de saber cómo están ahora, actualmente, si ha habido represalias o luchan por limpiar su reputación. A lo que Ufkov responde que no hay problema, ya que este libro es prácticamente tabú, que ningún periodista de la corriente dominante alemana puede informar sobre el libro porque, de lo contrario, sería despedido. Nos encontramos con un bestseller del que ningún periodista alemán puede escribir o hablar. Recordemos, se esperó que hubiese una demanda, pero el FAD, por lo visto, no supo, según cuentan, cómo afrontar esta situación. También hay algo bastante chocante, y es que se han respetado a ciertos periodistas. Y el periódico anunció en ese momento que iba a despedir a 200 empleados porque estaban perdiendo lectores muy rápidamente y en números muy altos. En resumen, estamos ante un libro silenciado. Un libro que revela que periodistas alemanes habrían, supuestamente, recibido dinero de los servicios de inteligencia del gobierno de Barack Obama para enfocar varios temas desde el punto de vista de Estados Unidos y la OTAN. Ufkog indica que existen comunicadores a los que se puede llamar para determinadas campañas de imagen y que sirven para orquestar artículos de información, editoriales, intervenciones en tertulias radiofónicas y televisivas, siempre para moldear la opinión pública alemana. La obra documenta envíos de sobres desde la embajada estadounidense en Berlín, en dirección a las principales redacciones de medios alemanes. Y el asunto tiene que ver, sobre todo, con Rusia. Ufkot no negó su participación en el llamado periodismo negro y aceptó que tuvo que mentir en reiteradas ocasiones. Para él, la campaña antirrusa de la prensa occidental sobre los acontecimientos en Ucrania es un claro ejemplo de manipulación de la opinión pública. El periodista afirma que, bajo el dictado de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y la OTAN, Der Spiegel publicó la información de que el Buenín malasio fue derribado sobre Ucrania por un misil ruso sin presentar ninguna prueba. Sostiene que esta información infundada fue el pretexto para la imposición de las sanciones occidentales contra Rusia, que, de hecho, y según palabras de Ufkot, ha sido una declaración de guerra económica a gran escala, que luego se complementó con precios del petróleo reducidos artificialmente y una depreciación del rublo. Sin embargo, en Mundo Viperino tenemos siempre la intención de intentar ofrecer todos los puntos de vista posibles y la otra perspectiva denota sospechas hacia el tema. Se sospecha de Ufkot teniendo en cuenta sus antecedentes e historial. Según una conversación personal compartida a través del blog del Viejo Topo, el mensaje es válido y convincente, pero el mensajero despierta dudas. Precisamente, uno de los sitios que ha cargado contra este autor es la web antifascista alemana Blatt, que, de paso, también siembra dudas sobre la editorial Kopp en la que Ufkot publicó el libro. En esa web hay una crítica al Islam en la que cabe ver una creciente tendencia al racismo, revisionismo y crudas teorías que pueden hacer pensar en un tercerposicionismo. Respecto a qué creer, eso ya en Mundo Viperino, como siempre, lo dejamos a su elección. El objetivo de este programa, como ya hemos dicho, es el de visibilizar aquello que no nos cuentan, aquella información que se convierte en tabú,
siempre desde el respeto y procurando ofrecer las dos caras de una misma moneda, poniendo a disposición del público todas las fuentes pertinentes. Me despido de ustedes aquí, de momento, agradeciéndoles su tiempo, sus aportes y su difusión. Nos vemos en el próximo programa.